ya está integrándose toda nuestra estupenda comunidad del aula Tiempo de Derechos, que vuelve a agradecer a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui esta enorme oportunidad de presentar a lo mejor que tiene la dogmática jurídica y la práctica jurídica en nuestro país. En este caso, nos da muchísimo gusto que esta mesa de programas de cumplimiento en materia de derechos humanos haya podido ser organizada y que nos hayan hecho el privilegio, tanto Marisol Velázquez como Salvador Cárdenas y José Luis Hernández, de permitirnos transmitirla en el aula, en este espacio que usualmente está dedicado a los criterios del Poder Judicial y que ahora hablará de criterios en la operación jurídica por otro canal, no menos importante, si me lo permiten. Voy a presentar muy rápidamente a nuestro muy querido José Luis Hernández Sánchez, que es quien ha organizado esta mesa con mucho entusiasmo y también con muy buena perspectiva sistémica. José Luis es licenciado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, es maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y además tiene una especialidad en Presupuestos Públicos pro Equidad de Género y Pobreza en América Latina y el Caribe por la Flaxo, México. También estudió el máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, la especialidad en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de Derechos por la Universidad de Pisa y actualmente realiza su trabajo de tesis doctoral en la Universidad Panamericana. Ya concluida, está esperando la revisión del sínodo correspondiente. Así es que, muy querido José Luis, te recibimos con enorme gusto después de tu impresionante trayectoria académica y profesional. Yo quisiera decirles además que después de haber seguido su cursus honorum en la administración pública, José Luis actualmente se dedica a ser el representante legal en diversos litigios estratégicos en materia de derechos humanos, tanto amparo como controversias, acciones de inconstitucionalidad, compliance penal, compliance en materia administrativa, prevención de lavado de dinero conforme a las reglas de la GAFI, los asuntos de inteligencia artificial que ya hemos tocado en nuestra aula y que están tan en boga, en un proyecto realmente impresionante que se llama White BX Project. Así es que, querido José Luis, el micrófono es todo tuyo para que moderes con tu acostumbrada prudencia y moderación esta mesa y además para que participes con los temas de tu experticia que nos permites hoy contemplar de la mano de nuestros dos grandes expertos. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo. Querido Rafael, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a la Fundación que afortunadamente tú también estás ahí colaborando, a la revista Tiempo de Derechos, a todos ustedes que son un gran equipo de especialistas y de expertos en derechos humanos que están con esta línea ahora novedosa de apertura como organización de la sociedad civil para un espacio adicional para la reflexión de los derechos humanos. Y yo también agradezco muy particularmente a Salvador Cárdenas y a Marisol Velázquez y voy a presentar a ambos, gracias por estar aquí en primer término y para también marcar las reglas del juego de esta reunión. En primer término hablará el doctor Salvador Cárdenas, tendrá 25 minutos para exponer este tema tan novedoso. Después haré yo algunas reflexiones. Si hay preguntas para el doctor Salvador Cárdenas, pues ahí mismo a través del chat las leería yo. Y posteriormente daría la palabra a la maestra Marisol Velázquez para que de la misma manera, con 25 minutos, pudiera exponer ese complemento del tema que estamos tratando el día de hoy. Y nuevamente daría la posibilidad de algunas preguntas y respuestas. Salvador Cárdenas, el doctor Salvador Cárdenas, nuestro querido amigo, es abogado egresado de la Universidad Panamericana, cursó sus estudios de doctorado y el grado de doctor en la Universidad de Navarra, España. Fue becario en el programa postdoctoral del Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo en Alemania, en Frankfurt. Tiene la especialidad en Derecho Iberoamericano.
de la Universidad de Chile y ha sido profesor de muchas universidades en México y el extranjero, entre ellas pues nuestra querida Escuela Libre de Derecho, el Colegio de México, la Universidad Panamericana y también el Instituto Nacional de Administración Pública, en el cual es docente del programa de doctorado de Administración Pública que se realiza como sede en el Senado de la República. Salvador también fue profesor en Alemania, en Rusia y en Chile. Y tiene más de 50 publicaciones especializadas en diversos temas, entre ellos el compliance, la ética corporativa, la ética empresarial. Y me atrevo también a dar una exclusiva que próximamente estará por publicarse un libro de gran valía para los oficiales de cumplimiento, que es el Chief Compliance Officer, las funciones que tiene esta figura tan relevante del cumplimiento normativo. Y antes de dar la palabra, también yo quisiera mencionar que, y para poner el contexto de esto, que esto del oficial de cumplimiento y el Chief Compliance Officer, el compliance que le llamamos, pues es muy utilizado en el área financiera, en el área bursátil, ¿no? De ahí tiene sus orígenes, sus principales bases están ahí, pero de pronto nos encontramos ahora con este tema novedoso que estamos tratando de cómo los impactos de una empresa pueden afectar a derechos humanos y cómo hay mecanismos como este oficial de cumplimiento que se están retomando, se están utilizando en el área de derechos humanos o para la protección de derechos humanos, ¿no? Pareciera ser algo raro, ¿verdad? Que traigamos figuras de las entidades financieras o del sector financiero para esto, pero se ha demostrado que ese oficial de cumplimiento y este compliance ha dado buenos resultados para el combate a la corrupción, para el respeto o la prevención del lavado de dinero y para muchos otros temas que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, vamos a ver esta parte histórica de cómo surge estos temas desde el enfoque de la empresa, el origen de la empresa, cómo se ve la empresa actualmente y cómo se están retomando estos temas de protección bursátil, como la debida diligencia o la prevención y medición de riesgos en un tema que es de suyo importantísimo, que son los derechos humanos y la empresa. Entonces, cedo la palabra a Salvador Cárdenas. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Buenas tardes, Marisol. Hola, Rafael Estrada. Muchas gracias por darnos la tan cálida bienvenida en esta plataforma de la Fundación y además de la revista Tiempo de Derechos, de la que soy asiduo lector cada vez que sale, desde que se originó. Cuando pues me la compartió el primer número y luego ya me ha llegado siempre la revista el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, amigo entrañable, que en paz descanse. Bien, como bien dijo José Luis, y yo tengo que hacer una advertencia, voy a hacer un recuento histórico. La advertencia que les hago es que si bien me he dedicado por mucho tiempo al compliance, les he de decir que tengo doble cara, pero no se asusten. Es una doble cara en el buen sentido de la palabra. Por una parte, me dedico a estos temas de asesoría y consultoría empresarial, y por otra parte he sido desde hace mucho historiador del derecho. Yo elaboré mi tesis de doctorado ya hace algunos años. La escribí en Alemania, en el Instituto Max Planck, sobre cuestiones que nada tienen que ver con el compliance, o quizás sí, porque hablé de la razón de Estado en el siglo XVII. Y el compliance tiene mucho que ver con la razón de Estado y con las múltiples razones de Estado que pueden arguirse para saltar por encima de los derechos humanos. Por razón de Estado se han violado muchas veces los derechos humanos y la dignidad de la persona. Bien, pero entonces voy a tratar de unir estas dos dimensiones, estas dos caras, si podríamos decirlo, de mi labor investigativa
en el ámbito del compliance y de mi labor como académico e historiador del derecho. Y bueno, la pregunta principal es, ¿qué tiene que ver la empresa con los derechos humanos? Luego hablaremos del compliance. Pues de entrada podríamos decir que cualquier empresario que nos estuviera escuchando casi diría una obligación más, ya no, por favor. Una obligación más a la enorme lista de obligaciones fiscales, administrativas, de prevención, etcétera, laborales, no se diga, de seguros, de seguridad social, seguridad industrial. Una obligación más, ya no puedo más, ¿no? Con esta conserga de obligaciones. Lo primero que les tengo que decir es que al referirse los documentos que voy a mencionar a la labor de la empresa en materia de derechos humanos, en ningún momento hablan de protección, ¿verdad? Esto sí es importante. La labor de protección de los derechos humanos está reservada fundamentalmente al Estado, a los gobiernos civiles. En cambio, lo que sí atañe, y la palabra que se usa desde el primer documento que habla sobre estos términos, la palabra que se utiliza para referirse a la empresa en relación a los derechos humanos es respeto. En ningún documento van a encontrar proteger y sí van a encontrar siempre la palabra respetar. Por tanto, más que un conjunto de obligaciones, digamos, positivas, casi se va a referir la mayor parte de los documentos vinculantes o de los documentos que instan a la empresa a respetar los derechos humanos, se refieren al respeto, más no a la protección formal. Claro que en el respeto pues conlleva, ahí es donde entra en juego el compliance. En el respeto también conlleva un plus, digámoslo así, para la empresa, que es la de prevenir responsabilidades penales directamente vinculados a la violación de derechos humanos. Dije penales porque son las más graves, porque el compliance está particularmente vinculado a la responsabilidad penal de la empresa, pero desde luego el compliance no se limita a la prevención de la responsabilidad penal, sino que incluye la responsabilidad administrativa, civil, etc. Bien. Y hagamos un poco de historia. Yo pienso que la relación entre la empresa y los derechos humanos está relacionada con un cambio que se ha dado en los últimos, ¿qué les diré?, 15 años, en la concepción misma de la empresa. Hasta hace pocos años, es más, me voy a alargar un poco, hasta hace 20 años aproximadamente, cuando se hablaba de la empresa en relación con los derechos humanos, lo que se hacía era instar al empresario, fíjense lo que dije, al empresario, no a la empresa institucionalmente, al empresario, instarlo para que, apelando a su buena conciencia, atendiera de algún modo a las necesidades básicas de la dignidad humana. Esto se llamaba responsabilidad social empresarial y se conoce por sus siglas RSE, responsabilidad social empresarial. Ahora, ¿cuál era la característica esencial de la responsabilidad social empresarial? Pues era una concepción de la empresa que ya ha cambiado. Esa concepción de la empresa se refiere a que, de entrada, la empresa no tiene nada que ver con el entorno sociopolítico, con la cultura, ni con el Estado o la nación en que se encuentra. La empresa es un ente económico que, como bien dijo Milton Friedman, y lo cito en ese famoso, que se volvió muy famoso, artículo publicado en el New York Times, que se llama La responsabilidad social en los negocios es aumentar sus ganancias. Y dice, una y solo una es la responsabilidad social de los negocios, utilizar sus recursos y participar en actividades destinadas a aumentar sus beneficios siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego, es decir, sin engaño ni fraude. ¿Qué quería decir con esto Friedman y cuál es la concepción de la empresa? La empresa
contribuye al bienestar en la medida que cumpla estrictamente con sus fines de producción y de rentabilidad. Así pues, ante esa empresa cuya naturaleza, insisto, no es económica esencialmente, pues lo que quedaba, digámoslo así, era apelar a la buena conciencia, tocarle así como, o darle un aldabonazo también a la conciencia del empresario y decirle que existía algo que se llamaba bien común, que se llamaba solidaridad social, justicia social. Y bueno, de ahí surgieron iniciativas importantes, sin lugar a duda, pero iniciativas que eran tangenciales, eventuales y sujetas pues a los vaivenes del gobierno corporativo. Sin embargo, esa concepción de la empresa como un ente originalmente ajeno a su entorno ha cambiado radicalmente. Hoy la empresa se entiende dentro del modelo, de la concepción desarrollada por el modelo denominado Shared Value, que quiere decir valor compartido. Incluso se le ha llegado a considerar desde las teorías del desarrollo sustentable como así se dice, un elemento biótico del ecosistema. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues que la empresa no es algo ajeno colocado en la sociedad, ¿verdad? Y que en realidad de origen no tiene nada que ver. La empresa se ha incorporado a la complejidad social y ya forma parte de la sociedad. No es un ente ajeno que en todo caso, si hace algo bien por respetar la dignidad o promover la dignidad de las personas, lo hará como producto de su caridad o de su altruismo. A hoy día, la concepción de la empresa es mucho más compleja. Insisto, no es un quiste social, es un elemento del ecosistema. De tal manera que hablar de responsabilidad social de la empresa pues ya queda un poco en el pasado. Hoy hay que hablar de responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es la diferencia entre la RSE y la RSC, la responsabilidad social corporativa? Pues que esta segunda se entiende, insisto, como a partir de una concepción de la empresa distinta. Esto lleva a que la empresa se involucre y se sepa parte fundamental del ecosistema, parte fundamental de la sociedad en la que vive. De ahí que cuando se habla de derechos humanos ya no se trata, en relación con la empresa, ya no se trata de una acción altruista, sino se trata de que la empresa cumpla con las funciones de sustentabilidad a las que está obligada como parte del sistema sustentable, de desarrollo sustentable. Esto ha dado lugar, pues, junto con la crisis de la globalización de los años 2010-11, con el crash financiero de Estados Unidos, etcétera, ha dado lugar a que se replantee entonces la idea de la empresa como benefactora social o la dimensión social de la empresa. Con ese motivo, la Organización de las Naciones Unidas, concretamente la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la famosa ACNUD, por sus siglas, Alto Comisionado, Naciones Unidas de Derechos Humanos, ACNUD, contrató a un personaje muy importante que se llama John Ruggie para que elaborara un estudio sobre el impacto de las empresas en materia de derechos humanos. Como consecuencia, pues elaboró un documento que prácticamente en su integridad se recogió en un documento ya oficial de la ONU que se conoce como Principios Rectores en materia de derechos humanos y empresas, o desde el punto de vista administrativo, la resolución 17/14. ¿Qué contienen estos principios? Elaborados, como dije, por el comisionado, por el encargado de la ACNUD,
para los derechos humanos. Pues en los principios 11 y 12, desde mi punto de vista, se contienen esencialmente las preocupaciones y las sugerencias que hará las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y empresas. En el principio rector número 11 leemos: las empresas deben respetar los derechos humanos. Fíjense, respetar. Eso significa que deben abstenerse, ahí está la negación, de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación. Y el principio rector número 12 dice: la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que abarcan como mínimo los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Es interesante aquí entonces entender que el deber de respetar los derechos humanos de la empresa es ad intra y ad extra. Ad intra, pues se refiere fundamentalmente a el respeto a los derechos de los trabajadores, la promoción de la dignidad humana en el trabajo, y ad extra, pues se refiere al entorno social, cultural, y desde luego a los llamados stakeholders, que son todos aquellos entes que interaccionan constantemente con la empresa. No solo los proveedores, también comunidades en las que apoya su trabajo, su producción, etc. Esto se complica, sobre todo la obligación ad extra, cuando hablamos de tipos de empresas ya con un grado muy elevado de complejidad, cuya sede material pues no es que esté localizada. En el caso de América Latina, pues influyó también de manera muy importante el desarrollo de estos de esta búsqueda de equilibrios entre la empresa y los derechos humanos. Curiosamente, el hecho de que en 2015 un grupo de obispos de América Latina, ¿no?, iban de Brasil, de Ecuador, de Perú, pidieron una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues eso llamó la atención de todo el mundo. ¿Cómo unos obispos piden hablar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Para qué? Bueno, la mayoría de estos obispos estaba relacionado con la, digamos, la labor pastoral de la Iglesia en la zona panamazónica, que le llaman, en la Amazonía, ¿no? Y en la Amazonía, como todos ustedes saben, hay empresas transnacionales que realizan industrias extractivas, empresas extractivas o labores de industria extractiva, que estaban ocasionando impactos muy negativos a las comunidades originarias, a los grupos indígenas, a los derechos de las personas que estaban en los trayectos y caminos que se abrían y que además se veían afectados los microclimas, la biodiversidad, los ecosistemas, etcétera. Eso ya estaba afectando a la pobreza, a la calidad de vida, al nivel de vida de las comunidades originarias de la Amazonía. Y entonces estos obispos se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciaron a esas empresas que pues prácticamente se dedicaban, según decían los propios obispos, pues solo a extraer, a producir, a explotar la tierra con búsqueda de utilidad y no de otra cosa. Les voy a leer nada más de manera breve la expresión que utiliza, aquí está, Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, en Perú, que en ese momento fungía como presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad
de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, el famoso CELAM. Y decía él, es común en Brasil, Ecuador, Honduras, Perú, e incluso referido a México, aunque no es de la zona panamazónica, la violación a derechos humanos a causa de la prioridad de un sistema económico que pone el lucro por encima de la persona humana, un extractivismo sin rostro humano y sin ética. Y denunció de manera particular la forma en que algunas empresas realizaban estas actividades de explotación, el 80% de las cuales además eran canadienses. Bien, esto vino a reforzar pues ya las denuncias que se contenían en los estudios que había levantado las Naciones Unidas, y con ese motivo pues muchos países han ido adoptando medidas para resolver el problema de las empresas en relación con los derechos humanos. En México se hizo un intento, concretamente en el sexenio pasado de Peña Nieto, se hizo un intento, se formó una comisión desde la Secretaría de Gobernación para elaborar un documento. Yo tuve el gusto de participar en alguna de esas reuniones en que se discutió el documento. Y tengo que decir, yo sí lo detecté desde un principio, que el problema iba a ser el de las comunidades originarias, las comunidades indígenas. ¿Por qué? Pues porque se convocó a grupos que no representaban exactamente a la mayoría de las comunidades indígenas, es decir, a representantes muy sesgados, y eso pues por error, de lo que ustedes quieran. El caso es que una vez que se llegó a elaborar un documento que posiblemente podría llegar a dar lugar a un dispositivo normativo, digamos, no sé en qué grado, en qué nivel, pero podría haber dado lugar. La idea era primero elaborar un documento que de algún modo sirviera como directriz a las empresas para respetar los derechos humanos y que además sirviera como medida de control, es decir, de compliance. Ustedes acuérdense que la palabra control, yo tengo la manía de referirme a las raíces de las palabras, y no puedo dejar de hacerlo, es un toque que tengo. La palabra control viene de contrarrotulum, que quiere decir cotejar la realidad con un rótulum, con un texto. No hay control si no hay un texto con el cual se lleve a cabo ese control. Es decir, no hay control efectivo si no hay un texto con el cual cotejar la realidad, con el cual calificarla. Dicho en otros términos, el documento sería el baremo del compliance, la medida del cumplimiento. Sin embargo, lamentablemente, pues cuando ya parecía estar ese documento concluido, pues varias comunidades indígenas, varias ONGs defensoras de los derechos de los pueblos originarios, pues se quejaron y ese documento no prosperó. El proyecto en México pues prácticamente se detuvo. Sin embargo, ha producido, sí dejó secuelas importantes, no solo grupos que se han dedicado a estudiar y a promover, más que estudiar, a promover el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas, sino que también se produjo, y se los recomiendo que lo consulten. Este es como el libro de control, el baremo con el que se coteja la realidad de una empresa en materia de derechos humanos, que es el documento por un lado, el documento del ACNUD, que se conoce como Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos. Y por otra parte, este documento está recogido dentro de una colección de disposiciones legales nacionales mexicanas y también supranacionales que elaboró el gobierno de Suiza y de es de Estocolmo, de Escandinavia, perdón, Suecia. ¿De qué? Suecia, ¿no? Ah, de Suecia, sí, de Suecia. Y el gobierno mexicano lo publicó concretamente en la Secretaría de Gobernación.
Pero ahora se puede consultar en línea este documento que se publicó y en el que es prácticamente una colección. Al final de esta colección de documentos vienen una serie de encuestas en materia de derechos humanos para que la empresa haga un mapeo de riesgos y pueda llevar a cabo pues una labor de compliance. Para los que no estén muy familiarizados, les recuerdo que el compliance, que es una palabra que se utiliza en lengua inglesa para referirse al cumplimiento. ¿Por qué no se traduce y no digo cumplimiento, como de hecho está anunciado en esta charla? Dice cumplimiento. Bueno, porque cumplir, pues es en castellano, o sea, hace referencia a una acción concreta, mientras que el compliance en inglés es un sistema, se llama Compliance Management System, CMS, por sus siglas en inglés. Y la palabra compliance en inglés, antes que definir un sistema, la palabra compliance es mucho más amplia. Se refiere a una cultura de cumplimiento. Aquí, entonces, decir cumplimiento o cultura de cumplimiento de las leyes, pues queda corto en todo caso, perdón, llamar cumplimiento de las leyes queda corto. En todo caso, lo que valdría es llamar cultura de cumplimiento, sistema de cumplimiento, para que pudiera traducirse correctamente la palabra compliance. De tal manera que de manera general se utiliza la palabra compliance para referirse a los sistemas de cumplimiento regulatorio y en este caso, en los sistemas de cumplimiento en materia de derechos humanos para la empresa. El compliance, ¿qué es, por tanto? Pues el compliance es un sistema por el cual la empresa hace una auditoría, ya sea desde su sede, una auditoría interna, o contrata a una empresa consultora, ¿no? Para que elabore una auditoría para que mida el nivel de cumplimiento y establezca una política de prevención de riesgos. ¿De qué riesgos? Pues ustedes bien saben que por reformas al Código Penal que se propusieron desde el 2015 y 2016 se aprobaron, pues la empresa es penalmente responsable. Esto rompió con un principio antiguo de que las empresas, la responsabilidad penal era solo para las personas físicas. A partir de entonces son también responsables penalmente las personas morales o las personas jurídicas como las empresas, y entonces ya la consecuencia obviamente pues no van a meter a la cárcel a la empresa, eso ya se sabe, ¿no? Pero las multas y las penas que se imponen pues son prácticamente pues de desastre para la empresa. Para evitar que la empresa se convierta en una plataforma de criminalidad o de acciones de corrupción o que se realicen actividades que puedan llevarle a responsabilidad penal, entonces se lleva a cabo un programa de compliance, un programa de cumplimiento. ¿En qué consiste? Pues en que se haga una auscultación, un diagnóstico de los riesgos que pueda haber en la empresa, se revisen los reglamentos para que los reglamentos no sean solo de apariencia, sino que los reglamentos correspondan a una realidad y con base en esos reglamentos se lleve a cabo un control de riesgos, es decir, se coteje la realidad de la empresa con una serie de documentos que son sus baremos de cumplimiento. Esto pues lleva a que la empresa tenga que desarrollar algo más que un área legal. Normalmente la labor de cumplimiento la lleva a cabo el director jurídico de la empresa. Sin embargo, en las grandes empresas y en general la tendencia pues es o bien a contratar un consultor externo o bien a abrir un área específica de compliance, que lo que va a hacer es llevar a cabo un proceso regulatorio interno o de revisión de las reglas internas a través de un sistema que se llama feedback, ¿no? O yo le llamo bucle regulatorio, que consiste en revisar si las reglas que tiene la empresa están vigentes y si realmente previenen la responsabilidad penal. Pues bien, para poner, y con eso concluyo, para poner el muro de defensa de la empresa, no
tan cerca que cuando se cruce ya esté en nuestros campos, en nuestro terreno, para colocar el muro de defensa más lejos, pues los derechos humanos son parte o deben incorporarse al compliance. Es decir, si queremos evitar la responsabilidad de la empresa penalmente y en otras materias, administrativo, laboral, fiscal, etcétera, pues podemos establecer una serie de políticas de protección en esas materias, pero hay que colocarlas más lejos, sobre todo en compliance penal. Y más lejos quiere decir, vete a tener una política de derechos humanos. Son algunos rubros los que se señalan en este documento de los principios rectores, en los cuales se debe de prevenir la violación a derechos humanos. Menciono solo algunos y con eso ahora sí concluyo. Son comunidades indígenas, respeto, todo es respeto, nunca es políticas de protección, políticas de la empresa de respetar los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de los migrantes, y aquí sí es algo muy importante para México y no solo para los estados del sur que residen en sus campos, a los migrantes centroamericanos, para todos, ¿no? El tratamiento a los migrantes, el tratamiento incluso a los afrodescendientes en México, etcétera. Pues hay que revisar cuáles son esos puntos para establecer, para detectar situaciones de riesgo y elaborar un sistema de cumplimiento. Insisto, no un sistema de cumplimiento que nos proteja de manera inmediata, sino de manera también mediata. ¿Qué se espera ya en materia de regulación? Pues eso no lo podemos saber. Lo cierto es que tanto la Suprema Corte como el gobierno federal pues estarán haciendo o llevando a cabo sus políticas en esta materia. Esperamos que se retome el tema, sí es importante, no para aumentar la carga de la empresa, sino para aumentar los niveles de prevención de riesgos de responsabilidad de la empresa. Pues eso sería más o menos una idea general, José Luis, no sé. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias por la exposición y yo pues agradecido enormemente por el tema histórico. Los abogados actualmente y más los abogados de empresa están olvidando a veces la parte histórica, se olvida estos conceptos, la parte conceptual, la parte de la evolución histórica de las instituciones y creo que no debe de ser así, ¿no? A veces la carga de trabajo y esa dinámica que traen tan intensa lo va limitando, pero cuando uno retoma la parte histórica entiende muchas cosas que aparentemente uno pudiera pensar que estaban construidas de una manera diferente, pero no. Tú diste conceptos muy valiosos, ¿no? Tan solo este cambio conceptual de empresa y derechos humanos. ¿Cómo se entiende actualmente la empresa? No es el mismo significado que se tenía antes. Esta necesidad de entender a la empresa como un conjunto de seres humanos que son responsables, no solamente que obtienen beneficios, sino que son responsables de su actuar en la comunidad, en el medio ambiente, al interior con su gobierno corporativo, pues es de gran valía, ¿no? Y un punto también relevante, sí. Sí, adelante. Yo nada más quiero, perdón que te interrumpa, nada más quiero corregir, no era sueco, era el Instituto Danés de Derechos Humanos, the Danish Institute of Human Rights. Hay que buscarlo así, Instituto Danés de Derechos Humanos. Un error. Y ya me quitaste una pregunta que te iba a hacer, pero ya la aclaraste. Efectivamente te iba a comentar que si no era el Instituto Danés. Muchas gracias, Salvador. Y otro tema importante es esto del beneficio social o de la solidaridad social que se ha venido también transformando y evolucionando a este elemento biótico. Me gusta mucho cómo estás
tú definiendo esta parte, es un elemento, la empresa como un elemento biótico del ecosistema, es decir, de la humanidad. Ya no algo aislado, sino que es corresponsable, ya no es ajeno, sino es corresponsable a todo lo que está pasando en el entorno. Eso también creo que es algo muy importante que a veces en el mundo empresarial se desconoce, no se ve así. Y bueno, pues aquí tenemos una pregunta, dice en el caso de México, si una empresa, dice Orlando Mendoza, si una empresa concesionada transgrede los derechos humanos, pone como ejemplo Pemex, dice, ¿se puede tramitar un amparo contra actos que afectan la esfera jurídica del ser humano? ¿Y qué tan efectivo es el juicio? Bueno, yo diría que el juicio de amparo para algunas funciones que realizan algunas empresas sí es procedente. Por ejemplo, en el caso de una empresa, digo, de una escuela, pensemos una escuela que realiza una función de educación. Ahí la Suprema Corte ha dicho que sí, el amparo es procedente contra aquellos actos de autoridad, de la autoridad directiva de esa escuela, ¿no? Que al llevar a su vez una función del Estado que es la educación, pues son consideradas como autoridades, pero yo no sabría decir si Pemex, en este caso, como empresa paraestatal, pudiera generar esta dinámica de violación de derechos humanos. No sé si quieran tomar ustedes la palabra, Marisol o Salvador. Desde luego, violación de derechos in genere sí, pero ya si nos referimos a la responsabilidad penal, eso no se aplica a las empresas de interés público, ¿no? Se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer la responsabilidad de empresas, excepto las del sector público, que son como Pemex o como la Comisión Federal, etcétera, las que tienen una trascendencia pública. Ellas no son imputables desde el punto de vista penal. Eso, si en la violación de derechos humanos se incurre o lleva a incurrirse en un delito. Pero, pues desde luego que el amparo en materia de violación de derechos humanos en general, pues desde luego, como creo que ya lo has dicho, ¿no? Pues por supuesto que sí. Es la violación de un acto de autoridad, por supuesto. Aquí es interesante esa excepción que tiene entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Sí, que en materia son de responsables penal. Solamente empresas privadas. Entonces, para complementar, Orlando, en compliance para empresas privadas. Ahora voy a darle la palabra a Marisol Velázquez, a la maestra Marisol Velázquez. Voy a presentarla primero. Marisol es licenciada en Economía y también licenciada en Derecho. Tiene ambas licenciaturas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado también 2 especialidades, una en proceso penal acusatorio y otra en materia de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha laborado en diversas instituciones de la administración pública y también es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Laboró también en una parte de su vida profesional en la Fundación Reinserta un Mexicano, asociación civil, y actualmente es directora de colaboración interinstitucional en la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, Marisol, cedo la palabra. Muchas gracias, maestro José Luis Hernández. Saludo con aprecio también a las personas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Rafael Estrada, así como también al doctor Salvador Hernández y a todos los asistentes que se encuentran en estos momentos conectados. Mi presentación consiste en 2 vertientes. La primera de ellas, abordar lo que ocurre a nivel internacional, qué países o estados tienen un plan nacional de acción en materia de empresas y derechos humanos, y por otro lado, qué es lo que ha hecho el gobierno federal en materia de empresas y derechos humanos. En estos momentos voy a proceder a compartir una presentación. No sé si se puede visualizar. Sí, se ve. Muchas gracias, Marisol. Sí, ok. Doy inicio. Debemos entender, primero que nada, qué es un plan de acción nacional, y esto lo debemos entender como una estrategia política. Esta estrategia política
que desarrollan los estados para proteger estas consecuencias negativas de las empresas en derechos humanos. Y esto tiene como sustento los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que no voy a ahondar en estos momentos debido a que el doctor Salvador Cárdenas hizo algunas puntualizaciones al respecto. De esta manera hay que hacer esta distinción entre lo que es un plan de acción nacional y un programa nacional de derechos humanos. Por un lado, debemos entender que este plan de acción nacional es una ruta que puede ayudarnos a lograr determinados metas y objetivos que incluyen algunos cuestionamientos como el saber qué, quién y cuándo. Y por otro lado, el Programa Nacional de Derechos Humanos establece lineamientos programáticos con cobertura nacional. Como nos podemos dar cuenta, el Programa Nacional establece un amplio lineamiento, nos establece estas directrices de manera general que establecen los propios estados. Es así que algunas características del proceso del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos tenemos que entender que es un proceso participativo, que en algunas ocasiones no solo participa en los gobiernos, los estados, sino también algunas organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, donde pueden vertir sus conocimientos para poder comenzar a elaborar estos planes de acción. Asimismo, tienen una estrecha vinculación con la política pública de derechos humanos, hablando como en términos generales esta política pública como el paraguas que permite generar acciones, lineamientos, estrategias y demás. Estos están alineados a los objetivos de desarrollo sustentable y a algunos principios sobre transparencia y gobierno abierto. Es así que tenemos que tener presente que algunos países han establecido sus planes de acción nacional y vemos a través de esta tabla que a partir de 2019 a la fecha algunos países han hecho este pronunciamiento y han realizado sus planes de acción. Entre los países que se destacan en 2013 tenemos a Reino Unido, a Países Bajos, en 2014 a Dinamarca, a Finlandia, en 2017 a Francia, a Polonia, a España, en 2020 a Japón, en 2022 a Pakistán. Esto también hay que tomar en cuenta el contexto político, económico, social y cultural bajo el cual se rigen estos estados, estos países en concreto. En total, nos damos cuenta que son alrededor de 26 estados que tienen este plan de acción y por lo tanto, pues tienen presente la importancia de llevar a cabo al interior de sus empresas la debida diligencia. En este tenor hay algunos países como Corea del Sur, entre otros, que han incluido algunos capítulos sobre empresas y derechos humanos. Pero en el caso del Estado mexicano, se ha consagrado en el Programa Nacional de Derechos Humanos, como bien lo señaló el doctor Salvador Cárdenas, en el sexenio pasado también se contemplaron algunas líneas de acción en el Programa Nacional y en este sexenio en particular, el Programa Nacional de Derechos Humanos como instrumento rector de la política pública en la materia, el cual fue publicado en 2020 y la Dirección General de Política Pública fue la encargada de coordinar estos trabajos y para ello se llevaron a cabo diversos foros, entre ellos se desarrolló un foro en agosto de 2019 en el estado de Monterrey, donde participaron algunas organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, algunos especialistas, académicos, personas servidoras públicas a nivel federal que permitieron establecer a través de estos espacios de diálogo la construcción de algunas líneas. Entre los temas que se vertieron en estas mesas de trabajo podemos destacar los temas de pueblos y comunidades indígenas, los temas sobre derecho ambiental, entre otros. Estos procesos de diálogo han permitido la construcción de este instrumento rector, como bien lo he señalado. Aquí igual retomando nuevamente los países que
que están en desarrollo del Plan de Acción Nacional. Por citar algunos: Portugal, Perú, Uganda, Brasil, Ecuador. Es importante tener presente cómo a nivel internacional y nacional vamos avanzando en estos temas de a través de diversas acciones. Igual para efectos de tiempo seré como muy breve. Y también tenemos en la construcción de estos programas de acción en materia de empresas la participación de la sociedad civil o instituciones nacionales. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos países como Nigeria, Filipinas, que están en la construcción de estos programas, más bien de estos planes de acción nacional. Concretamente, esto no lo voy a abordar por cuestiones de tiempo, ya lo han mencionado de manera muy general. Y retomo, pasando este tema, sobre los principios rectores, las acciones que ha realizado también esta Dirección General de Política Pública y Derechos Humanos, y desde la Dirección de Colaboración Interinstitucional, de la cual formo parte, me es grato comentarles algunas acciones de capacitación y sensibilización en la materia, concretamente sobre los principios rectores. En el periodo de 2019 a 2020 se han atendido algunas recomendaciones, entre ellas la 72/2019 y la 97/2019, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas recomendaciones han sido dirigidas a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también a la Unidad Reguladora Ferroviaria y Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como también a la Procuraduría Federal del Consumidor. A través de estas acciones de capacitación se permite y se genera la promoción de los derechos humanos, así como también que estas dependencias en particular puedan atender algunos puntos recomendatorios que establecen las recomendaciones antes mencionadas. Un dato importante que me parece de interés es la recomendación 37/2019, la cual nos establece incluso este trinomio en materia de derecho económico, de derechos humanos y las ganancias que perciben estas empresas. Esta recomendación hace énfasis que no existe una discusión ni una discrepancia entre este trinomio, sino siempre se tiene que velar por el respeto a los derechos humanos, así como también el respeto al medio ambiente y a las comunidades indígenas, que en ocasiones son afectadas por los efectos o por estas cadenas de suministro de las empresas, tanto públicas, privadas, como mixtas. Igual si en su oportunidad pueden revisar esta recomendación, nuestros asistentes, es muy interesante, donde se exhorta alrededor de 91 autoridades de la administración pública para que puedan dar cumplimiento y se eviten violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, retomando lo relativo al Programa Nacional de Derechos Humanos, tenemos ahí algunos avances donde esta Dirección General de Política Pública y Derechos Humanos es la encargada de monitorear estos trabajos, y tenemos algunos avances en materia de derechos humanos. Entre ellos podemos destacar nada más referir que este Programa Nacional de Derechos Humanos tiene algunas líneas de acción sobre la materia, donde se pretende impulsar la creación de instrumentos de política pública, impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos, fortalecer mecanismos que permitan a las personas alentar sobre casos de violaciones a los derechos humanos. Y es así que se le ha dado seguimiento a estas líneas de acción, y los resultados que tenemos en la materia son los siguientes. La Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Turismo, ha desarrollado algunos protocolos base de acción para los casos, incluso donde se puedan suscitar la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en los sectores de viajes y de turismo, para establecer pautas de actuación
ante situaciones de explotación sexual o laboral o infantil. Por otro lado, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impulsa una estrategia preventiva enfocada al cumplimiento de la norma laboral, realizando reuniones de trabajo a través de las cámaras empresariales para dar prioridad a algunos tratados e instrumentos internacionales donde se impulse también la economía del país, pero sobre todo se vele por los derechos humanos, la no discriminación y la perspectiva de género. Otro de los avances que tenemos en la materia que han dado cumplimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos, concretamente las líneas de acción de empresas y derechos humanos, es lo referente a la serie de sesiones que se ha tenido con algunas comunidades de práctica intergubernamental sobre empresas y derechos humanos para identificar buenas prácticas con otros países que servirán como base para elaborar el plan de acción sobre derechos humanos y empresas en México. Como nos podemos dar cuenta, tanto a nivel internacional hemos tenido algunos avances, si bien es cierto, son pocos los países que tienen un plan de acción en la materia. Hemos tenido algunas previsiones o incluso han provocado la prevención en materia de derechos humanos, lo cual ha permitido que no se vulneren los derechos de personas, pueblos, comunidades, privilegiando en todo momento también los grupos en situación de discriminación, que hoy en día, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Derechos Humanos como instrumento rector, salvaguardan los intereses también de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pero también vela porque estas empresas, tanto públicas y privadas, puedan dar cumplimiento a lo que establece nuestro marco normativo nacional e internacional. Si bien es cierto, estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos es un instrumento no vinculante, es importante que a través de este instrumento las empresas, tanto públicas o privadas, puedan tener o conocer a qué se refieren, incluso implementarlo al interior de sus empresas. Hemos tenido la oportunidad de participar en estos cursos y incluso ante la falta de desconocimiento, algunas empresas a nivel privado se han interesado por conocer más sobre la materia, han solicitado algunos cursos sobre principios rectores, y esto es de vital importancia para poder evitar la vulneración a los derechos humanos. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Gracias por compartir esta presentación y también el panorama que tenemos de acciones de gobierno. Es interesante saber que solamente 26 países tienen actualmente plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Es muy interesante saber eso. Es interesante saber lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación para fomentar y divulgar estas actividades de empresas y derechos humanos, y también estas dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para los que están interesados en el tema, vale la pena consultarla, la 72/2019 y la 97/2019, dos recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido con este tema de empresas y derechos humanos. Otro factor relevante que está aquí es el TEMEC, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que tiene México, en donde pues en diversos apartados traen obligaciones para México en relación con el tema laboral, el tema de revisión de cuestiones de derechos humanos, el trato a las personas migrantes también es muy importante. Y yo creo que como complemento, un programa de cumplimiento para la evaluación de impactos de derechos humanos no solamente
genera una posibilidad de incrementar, por ejemplo, su competitividad, ¿no? Fomentar la innovación, sino creo que posiciona a la empresa en un sector élite de empresas a nivel internacional. Estos 26 países que están dando el paso, pues van a seguramente a generar buenas prácticas para otros países, y las empresas que vayan dando seguimiento a esto les va a permitir también ahorro de recursos y evitar un riesgo reputacional. Creo que lo que ha ayudado también al sector financiero, que lo ha traído otros sectores, como actualmente el ámbito global de las empresas, es esa posibilidad de cuidar a las personas en cuestiones de delitos que son bastante oprobiosos, ¿no? Oprobiosos como la trata de personas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, y todo lo de lavado de dinero y delincuencia transnacional. Entonces, bueno, yo agradecerle también, Marisol, a ambos. No sé si alguien quiera decir algo adicional o si tengamos aquí, voy a revisar si hay alguna pregunta en el chat. No, yo sí quisiera hacerle una pregunta rápida a Salvador respecto al programa de cumplimiento para la evaluación de impactos adversos. ¿Qué tan difícil es echar a andar un programa de cumplimiento en una empresa? ¿No? ¿Qué tan difícil es, por un lado, en tiempo, y por el otro, en costos? Por ejemplo, ya no empresas transnacionales que ellas lo tienen por una obligación legal, ¿no? Pero pensemos en empresas micro, pequeñas, medianas, donde todavía esto no llega. ¿Qué tan difícil sería que echaran a andar un programa de cumplimiento para la evaluación de impactos adversos a derechos humanos? Sí, mira, yo creo que en México resulta difícil porque está relacionado con la cultura del cumplimiento y la cultura de la legalidad. Como todos sabemos, la cultura de la legalidad en México, pues es la cultura de la apariencia, ¿no? Es la cultura del cumplimiento, como dicen por ahí, ¿no? No del cumplimiento, sino del cumplimiento, que es muy distinto, ¿no? Que consiste, pues, precisamente en que las personas, por ejemplo, esto se ve muy claro con los códigos de conducta. Lo que hacen muchas empresas es que, vamos a suponer, pues, si es una empresa refresquera, pues entonces se meten a Google, googlean eh, códigos de conducta en empresas refresqueras transnacionales, y nada más donde diga cola le ponen MEX, y ya con eso parece que ya tienen su código de conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sigue pensando en términos de ley y de cumplimiento meramente formal y de apariencia. Esto hace que no se aquilate la dimensión, la trascendencia que tiene un sistema de cumplimiento, sobre todo para evitar, como ya lo dije hace un momento, la responsabilidad de la empresa. Pero para eso se necesita que las reglas sean genuinamente, que estén arraigadas en la realidad de la empresa. Si tú tomas un código, volver al ejemplo, un código de conducta de otra empresa, y le cambias 2, 3 palabras y crees que con eso ya tienes un código de conducta, pues ciertamente desde el punto de vista del cumplimiento sí tienes ya un código de conducta, ya cumpliste con tener un código de conducta. Sin embargo, un código de conducta bien hecho, bien elaborado, que no hay que confundir con los códigos de ética. El código de ética contiene buenos deseos de la empresa. En esta empresa somos transparentes, en esta empresa somos leales con nuestros proveedores y nuestros clientes, etcétera. Eso es un código de ética. En cambio, el código de conducta tiene conductas tipificadas, vamos a decirlo así. De tal manera que, por ejemplo, una empresa naviera, pues
primero localiza los riesgos en el código, a ver qué disposiciones del Código Penal me afectan a mí como empresa naviera. Luego, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista ético para prevenir esos riesgos? Eso jurídicamente se llama causa conjectio, ¿no? Que es establecer la causalidad y la conexión que existe entre un reglamento interno, en este caso como un código de conducta, y un código penal. De tal manera que si tú, en vez de estar fingiendo, y esto yo lo he hecho, a mí me han contratado empresas para elaborar códigos de conducta reales, no para que vaya y copie y ponga un código postizo de conducta, ¿no? No, el código de conducta real se hace después de elaborar un diagnóstico. En primer lugar, ya dije, ¿cuáles son los riesgos legales que tiene no el ramo de esta empresa, sino esta empresa concreta? Y luego, ¿sus reglamentos sirven para prevenir ese riesgo? Si no sirven, ¿verdad? O si no tienen conductas tipificadas, pues entonces hay que actualizarlos. ¿Cómo? Pues a través de un mapeo de riesgos, una entrevista con los distintos actores de la empresa, y luego se elabora entonces sí un código que realmente, un código de conducta que tiene conductas tipificadas y que realmente está previniendo por vía de causa conjectio una responsabilidad específica. Esto pues sí se necesita otro tipo de cultura, ¿verdad? Un poquito menos formalista, menos pues lo voy a decir porque con una palabra es un poco fuerte, pero una cultura de la legalidad menos hipócrita, ¿verdad? Que sea más real, más efectiva. Y además que le veamos el lado positivo, ¿no? Que nos demos cuenta que si hacemos un código de conducta o un reglamento interno de seguridad ¿verdad? Con inteligencia, pues le vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza a la empresa y al consejo de administración. Muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero claro, en cuanto planteamos esto, las empresas lo ven como algo pues no tan necesario, no tan útil. Pues yo lo que les diría es que no esperen a que les llegue el agua a los aparejos y más bien pues o abran un área si cuentan con las dimensiones y los recursos, un área de cumplimiento o de compliance, o pues para eso hay muchas empresas como la tuya, José Luis, de White Box Project, pues que elaboran programas de cumplimiento, ¿no? Insisto, esto hay que verlo con inteligencia, ¿no? No con una visión limitativa de contar con un código para salir en el periódico o en los medios y decir que somos una empresa que tiene conciencia social o una empresa pintada de verde. Pues hombre, no. Yo creo que hay algo más que eso y algo más que eso es elaborar códigos inteligentes que realmente prevengan. Junto con la elaboración de documentos viene una labor de gobierno que se llama de fomento. Parte fundamental del Compliance Management System es elaborar documentos y llevar a cabo la labor de fomento. ¿Qué quiere decir fomento? Fomento quiere decir no solo es, que también lo incluye, cursos de capacitación que le den seguimiento a los contenidos, cursos de capacitación que le den actualidad a los contenidos. Porque no se puede elaborar un documento para ponerlo en un marco, como se ponían las constituciones en la corte en el siglo XIX, en un marco de oro, ¿verdad? Ahí está la Constitución, pues sí, pero los documentos internos de la empresa no se hacen para ponerlos en un marco de oro o para salir en las redes sociales como una empresa, ¿verdad? Con criterios éticos, ¿no? Sino que pues hay que darles seguimiento. Y este seguimiento no solo, insisto, cursos de capacitación, es incluso labor de publicidad, de fomento, quiere decir también de promoción del cumplimiento, de revisión del cumplimiento. Y para eso, pues sí hace falta dedicarle tiempo a esto.
¿Cuáles son las resistencias que se encuentran? Pues sobre todo las típicas resistencias, ¿no? De una cultura antigua, avejentada, de empresarial que no entiende que ya no basta con poner una escuelita al lado de la planta de producción para los niños pobres, sino que ahora es necesario hacerse cargo de que la empresa es parte de un sistema más complejo. Pero pues aquí en México a veces tenemos una visión muy reducida de las cosas o muy formalista del cumplimiento y entonces nos limitamos a elaborar documentos para salir del paso, para zanjar el desafío, la problemática del cumplimiento, no para resolver problemas de cumplimiento que nos ahorrarán muchos problemas de responsabilidad. Muy buen comentario, muchas gracias, muy amplio y puntual. Y yo lo vincularía nada más para concluir esta plática con algo que nos está poniendo Marisol en el chat, que es interesantísimo, esta recomendación 37 de 2019, donde dice que de acuerdo a la CNDH es compatible el trinomio ganancia económica, riesgo empresarial y observancia de derechos humanos, y que el respeto a estos no es obstáculo del sano ejercicio económico. No sé si Marisol nos pudiera complementar con este tema alguna reflexión final y cómo podemos colaborar como juristas, como académicos, para fomentar esto, ¿no? Porque creo que esa resistencia a la que habla Salvador también nos corresponde a nosotros como juristas o como académicos romper esa resistencia conjuntamente con ustedes que están en el gobierno. Ustedes son los garantes de la legalidad, de la seguridad jurídica como autoridades, pero nosotros en esta parte de la consultoría, de la relación con las empresas, pues también debemos de contribuir de alguna manera. Entonces, Marisol, no sé qué opinas de esto. Muchas gracias, maestro José Luis Hernández. Tomando un poco lo que acabo de escribir en el chat, se me hace muy interesante porque pareciera que para los empresarios únicamente la parte económica, la ganancia, esta percepción, más bien prevalece, ¿no? Sobre cualquier cosa. Sin embargo, es importante que también se considere este respeto a los derechos humanos de las personas trabajadoras, en cada una de las cadenas de suministro, pero también lo que existe alrededor de estas empresas y que existe alrededor comunidades, pueblos indígenas, incluso también los efectos secundarios que pudieran ocasionar estas cadenas de suministro. Es importante hablar del término de empresa o como una unidad, también estos distintos factores que existen alrededor de la empresa y que incluso también pueden vulnerar derechos fundamentales y derechos humanos. Y para ello es importante que a través de la construcción de este plan nacional de acción en materia de empresas y derechos humanos se construya de manera conjunta donde participen organizaciones de la sociedad civil, expertos en la materia, incluso también algunas organizaciones, tanto a nivel nacional e internacional, que puedan permitir construir algo sólido, unas líneas de acción y, ¿por qué no?, también algunas empresas privadas y empresas públicas, de tal manera que este Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos sea un resultado del diálogo y un discurso que permita también al momento de implementarlo al interior de estas empresas, e incluso, ¿no?, el efecto que puede tener a nivel sociedad puede alcanzar en términos generales un beneficio para todas y todos, no solamente para la empresa, sino también para los prestadores de estos servicios y para la sociedad, ¿no?, a quien se les brinda cualquier tipo de bien o servicio, ya sea de cualquier naturaleza. Muchas gracias. Pues cedo la palabra a mi querido amigo Rafael Estrada y te dejo el micrófono, Rafael. Muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Antes de decir que ha sido espléndido escucharla a Marisol y escucharlos a ustedes dos, quisiera hacer desde mi ignorancia y con mi ingenuidad una reflexión, un cuestionamiento, a ver qué opinan ustedes.
Finalmente, se trata de buenas prácticas y de cosas que han funcionado, como muy bien nos explicaba el doctor Cárdenas, en muchas latitudes, y además latitudes de un grado de desarrollo muy, muy alto. No solo económico, sino sociocultural, jurídico también. Salvador, como muy bien ha señalado. Bueno, si esto funciona en la iniciativa privada, no digo programas de compliance estrictamente, como se dice en el mundo anglosajón y se ha exportado, también muy bien explicado ello por Salvador, a otras latitudes, incluso con tradiciones jurídicas tan diversas que de esto el doctor Cárdenas sabe. Bueno, pues yo creo que más que nadie en nuestro país y probablemente en todas las Américas, ¿no? Salvatore, ya me dirás tú. Creo no pecar de exagerado. Pero si eso funciona en la iniciativa privada, quizá podría hacerse algo, como finalmente se intentó con los programas en los órganos internos de control y con todo el Sistema Nacional Anticorrupción, algo, como nos decía la maestra Velázquez, paralelo pero funcional y específicamente relacionado con las características del ejercicio del poder público en sus tres vertientes tradicionales y en muchas otras. Lo que quiero decir es que probablemente por la vía de los programas de cumplimiento, pues podría empezar a haber índices de respeto a los derechos humanos mucho mayores que los que tenemos hoy por hoy. Podría haber un control efectivo del presupuesto desde sede parlamentaria o cualquier otra. En una de esas podríamos empezar a experimentar una transición, en mi concepto, muy útil hacia mecanismos más parlamentarios de gobierno o ya no simplemente matizados, sino con un gobierno congresional en cuanto al control realmente operativo. En fin, se me ocurren muchísimas cosas. Todo este asunto tan llevado y traído en esta administración, que es el de los órganos constitucionales autónomos, pues quizá un buen entendimiento de los programas, de los oficiales, de los órganos de control y cumplimiento, podrían evitarnos muchos dolores de cabeza. Y podríamos darnos cuenta de cómo sí pueden funcionar adecuadamente sin minar áreas amplias, como algunos sostienen, de la administración pública. En fin, ¿estoy siendo exagerado o podríamos, eh, eh, tomando en cuenta las peculiaridades del servicio público, de alguna forma exportar las bondades del compliance privado hacia esa área en materia, me hago cargo, por supuesto, de derechos humanos, que es tan importante, pues porque por lo menos en la teoría clásica, el primer y en ocasiones el único violador de derechos humanos es el aparato estatal. ¿Sí? Por lo demás, bueno, ahorita los despido como se merecen, habiéndonos vestido de gala, pero me gustaría oír sus consideraciones al respecto. José Luis, ¿quieres hacer algún comentario? Pues, bueno, muchas gracias, Salvador. Sí, es muy interesante esta propuesta de Rafael, porque efectivamente la teoría clásica, ¿no? En la teoría clásica el violador de derechos humanos es el Estado o el agente público. Y cuando tú vas dando la definición, Salvador, de este nuevo concepto de empresa, de cómo entender ahora la empresa y de que también este ente que se crea, que es un conjunto de personas que están unidas para obtener algún fin, alguna finalidad, algún lucro, algún beneficio, pues que también sean parte de esta protección. Es importantísimo. En el compliance público, ¿no? Podríamos decir que Rafael está definiendo lo que es el compliance público y traer las bondades, como decía él, de este sistema de cultura de cumplimiento al ente público, pues sería maravilloso. Y creo que tú tienes una propuesta por ahí. Recuerdo el año pasado que diste una gran conferencia en el INAP. No sé si tú quieres complementar, Salvador. El compliance público sería la llave. Sí, sí, y después Marisol también, si Marisol nos... Sí, tuve el gusto de... Marisol, no sé si quiera decir algo. Adelante, adelante. Ahorita participo, no se preocupe. Gracias. Bueno,
Yo sí, efectivamente tuve la oportunidad de participar en el primer seminario sobre compliance del sector público que organizó mi amigo Rafael Martínez Puón del INAP, y pues yo creo que fui un poco pesimista en aquella ocasión porque las condiciones en la actualidad no facilitan que se desarrollen sistemas autónomos de control, ¿no? Parece como que la palabra autonomía produce alergia en ciertos sectores gubernamentales. Sin embargo, sí, Rafael, mira, si uno echa un ojo al sexenio pasado, al de Enrique Peña, pues nos podemos dar cuenta de que uno de los principales puntos vulnerables de corrupción está en las llamadas APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, concretamente que se llevaron a cabo en materia de infraestructura. Infraestructura carretera, petrolera, de yacimiento, todo lo que se refiere a infraestructura. Ahí es donde se dieron los mayores golpes de corrupción. Es decir, no por parte de las empresas privadas, tampoco por parte de los sectores gubernamentales, sino en un ámbito, en un ambiente de auténtica colusión. Por lo cual a mí efectivamente me parece que cualquier compliance empresarial queda incompleto, ¿verdad? Si no se lleva a cabo un compliance en el sector público. Esto sería casi como balancear la ecuación del compliance, ¿no? Que hubiera un sistema de control. De acuerdo a lo que dije en mi exposición, o dije hace un momento, es que la idea del compliance es que, por ejemplo, el principal documento del compliance es el código de conducta. Si revisas los códigos de conducta del sector público, no tienen nada que ver, no tienen la causa conjectio, no tienen nada que ver con la realidad que pretenden regular, encauzar, inhibir, disminuir, etc. No tienen nada que ver, ¿no? ¿Quién los hizo? Pues los hicieron ahí en las piernas sentados unos secretarios de Estado, unos ministros, unos magistrados, no sé quién, ¿verdad? Ahí en las sin hacer una labor de auscultación, de medición, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que son códigos que pueden, igual que lo dije hace un momento, colocarse en un marco de oro para decir que en las instituciones públicas cuentan con códigos de ética, pero códigos de ética que ni tienen vigencia, ni están arraigados en los procedimientos administrativos, ni tampoco se lleva a cabo una labor de fomento, porque nadie le entiende ni sabe qué es la labor de fomento. Es decir, no hay actividades de promoción, de conocimiento y capacitación de los reglamentos internos, ¿no? Y si los hay, nadie va, o si van, se duermen y ven el WhatsApp porque no le importa a nadie. No, y no le importa a nadie porque no responden a la realidad, porque incluso el propio lenguaje de los reglamentos internos del sector público no tiene nada que ver con el plain language, ¿verdad? Están escritos en un lenguaje técnico inaccesible al funcionario medio, ¿no? Y más en la actualidad, donde lamentablemente se ha improvisado una gran cantidad de funcionarios, pues menos aún. Entonces, yo sí creo que sería ideal que hubiera un sistema de compliance basado en documentos arraigados en la función pública y que realmente operaran. Además, nada más con esto concluyo, no hay que olvidar que si bien la administración pública fue creada en la Francia del siglo XIX, con algunos, digamos, algunos prolegómenos, ¿verdad? En la famosa concepto de Polizei en Alemania, o en el Imperio Alemán, mejor dicho. Pero realmente la administración pública es un invento francés. Sin embargo, la administración pública, tal como se le entiende hoy, pues en muchos aspectos ha tomado criterios, formas y figuras de la administración de empresas, de la administración privada.
¿Por qué no tomar, si funciona, el de los controles o los autocontroles de los diversos sectores? Bueno, para esto necesitamos, y tú lo sabes mejor que nadie, Rafael, necesitamos reconocer o partir de una idea de autonomía, que no esté basada en la voluntad del legislador ni en la voluntad del poder público, sino en el funcionamiento orgánico de las instituciones. Entonces sí, pues al dar al reconocer, no dar, reconocer la necesaria autonomía de ciertos órganos, pues también tendríamos que reconocer la necesidad de autorregulación en materia de compliance, ¿no? Y no perdón, pero en mi opinión personal, pues la Secretaría de la Función Pública, pues es lo más opuesto a un sistema de compliance, ¿no? No se puede establecer un cumplimiento desde una secretaría de manera igual para todos, ¿no? Códigos de conducta para todos por igual. La cartilla moral de Alfonso Reyes para todos por igual. No, no. Si queremos elaborar dispositivos de cumplimiento interno, tienen que estar basados en el funcionamiento real de cada institución. Y por supuesto, Rafael, que sería la otra mitad de la naranja del compliance, ¿verdad? Y a mí, pues, yo espero no morirme antes de que surjan los primeros sistemas de compliance en el sector público, ¿no? No sé, eso sería mi opinión. Marisol, no sé si Marisol también. Sí, muchas gracias, maestro José Luis. Muy interesante la propuesta que nos maneja el doctor Rafael Estrada. Y tal vez igual en un momento pudieran converger, ¿no? El compliance tanto público como privado. Y yo creo que no está fuera de lugar. Incluso en algunos eventos hemos tenido la oportunidad en estos temas de empresas y derechos humanos tener la participación del Consejo Coordinador Empresarial, donde han acudido tanto empresas de la Ciudad de México, así como también de algunos estados, donde de manera entusiasmada han participado con el gobierno federal y en una opinión personal, creo que en su momento pudiera poder realizarse un compliance de tal manera donde puedan converger estos criterios. Sin lugar a duda, comparto la opinión del doctor Salvador, donde los códigos de conducta de la administración pública están muy encasillados, tienen un lenguaje específico y está enfocado a otras cuestiones. Sin embargo, me es grato aquí compartirles, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con la Secretaría de la Función Pública en un estándar de competencia para certificar a las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos. Es por ello que la Secretaría de la Función Pública en algún momento va a poder certificar o brindar este estándar de certificación en materia de derechos humanos, donde no solo se van a poder certificar las empresas, sino todos los servidores públicos. Está ahí ya por culminar estos procesos para que pueda salir esta certificación y sería muy interesante, ¿no? Que también se pueda incorporar a estos procesos de obra pública, de licitación y de otras materias que a través de la Secretaría de la Función Pública brinde estos cursos de capacitación. Si se pudiera realizar en algún momento cursos que pudieran ser de manera más integral, pues podríamos incluso combatir algunas otras materias en materia de empresas y derechos humanos que puedan deslindar incluso algunos actos que tiendan a la corrupción. Muchas gracias. Pues querido Rafael, te devuelvo el micrófono para que tú amablemente y así como nos recibiste, nos despidas. Salvo mejor opinión de nuestra comunidad, siempre tan apreciable, más claro ni el agua, ¿no? Lo que ha contestado la maestra Velázquez, lo que nos explicó con tantísima puntualidad y erudición el doctor Cárdenas, y lo convencido que estás y lo conocedor que eres de la necesidad de instrumentar verdaderos mecanismos
de control, de vigilancia, de rendición de cuentas, como también han señalado, desde todos los aspectos de ejercicio de poderes fácticos o no tan fácticos. Me parece que han hecho de esta tarde una tarde fabulosa, y rescataría por dónde empezaron ustedes. Me han abierto muchísimo los ojos, la verdad. Pues sí, mucha enunciación, muchas declaraciones de derechos humanos, todo muy bonito, pero si no hay una garantía y una tutela efectiva, como si no tuviéramos nada. No, perdonen que me ponga un poco paulino en mis epístolas, pero pues como si nada fuera. ¿Ah? En fin, doctor Cárdenas, muchas gracias por su espléndida conferencia magistral. Doctora Velázquez, lo mismo, muchísimas gracias por que la República nos la prestó unos momentitos para aprender de usted. Dice José Antonio Polinar que se trató de una excelente ponencia, muchas felicidades. Yo diría que, por supuesto, tanto la ponencia, las conferencias magistral y la mesa fueron de un altísimo nivel, don José Antonio. Muchas gracias a usted también por estar con nosotros. Y bueno, no quiero escatimarle méritos al factotum de esto a mi muy querido amigo y muy admirado jurista, José Luis Hernández. Muchísimas gracias por haber organizado esta tarde de excepción. Yo dije en redes sociales, y lo sostengo aquí públicamente, que escuchar a Salvador Cárdenas es prácticamente un deber, pero además un deber muy gozoso, como pudieron ustedes apreciar. Así es que, pues, estamos de plácemes. Les agradecemos muchísimo su participación, y a nombre del Aula y Revista Tiempo de Derechos y de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui y Pro Derechos Humanos, les expresamos el mayor de los reconocimientos, que también les haremos llegar como corresponde, tanto en forma virtual como en forma impresa. Muchísimas gracias y que tengan una muy, muy feliz tarde.